Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y en la Federación de Rusia cuando empezaba como país capitalista. Ahora vamos a hablar acerca de el quinto día de gobierno de Rafael Correa a través de sus alcaldes, prefectos y el Consejo de Participación Ciudadana, y el día 89 de el tiempo que le resta a Guillermo Lasso en Ecuador. Esto se produce porque Guillermo Lasso ha convocado a elecciones anticipadas, disolviendo el Congreso mediante lo que se llama la muerte cruzada en Ecuador. La muerte cruzada en Ecuador nos pone adelante elecciones que deberán realizarse en el mes de agosto de este año y que la campaña electoral arranca el 24 de mayo, es decir, en apenas una semana. Esto nos pone ante un mundo especial en donde la realidad, las esperanzas y las ilusiones de los ecuatorianos están en un juego como si jugáramos al 21, a las cartas. La realidad parte de un hecho incontrastable. Ecuador es en este momento el primer exportador mundial de cocaína a Europa y el país más violento de la costa del Pacífico de Sudamérica. En segundo lugar, está viviendo el fenómeno del Niño, que ha destrozado gran parte de las carreteras, que ha destrozado cultivos, que ha negado pueblos y que en los próximos meses se complicará, y este proceso, la presencia del Niño y el calentamiento global, va a durar 5 años hasta el 2027. Justamente el día de hoy y en esta semana, las Naciones Unidas van a convocar a un Congreso de Meteorológico Mundial para analizar la situación que está viviendo el mundo ante el calentamiento de 1.5 grados, que es el punto de tope antes de que sea irreversible ya el deterioro ecológico del planeta. A Ecuador le afecta fundamentalmente en la costa con inundaciones y en la sierra con sequías porque hay una mayor pérdida de los glaciares. En el polo norte se estima que van a destruirse también gran cantidad de los glaciares, se va a alterar la temperatura, lo cual va a crear inundaciones, sequías y huracanes, o allá le llaman ciclones, ¿no? En el hemisferio sur tenemos los huracanes también, y también tenemos una alteración del nivel del mar, de la temperatura marina, que va a provocar una gran mortandad en los océanos, entre esas las de el coral, los bancos de coral, especialmente en Australia, que es la formación viva, porque es un animal, el coral, más grande del mundo y que se está muriendo, se va a ver amenazado. Además del fenómeno del Niño, nosotros tenemos el problema de estamos viviendo una emigración masiva de ecuatorianos, y esta migración masiva de ecuatorianos ha creado una ola de invasores de Estados Unidos, ha provocado una guerra migratoria. Estados Unidos ya ha movido a la frontera sur a su ejército, y esta emigración nos hace perder primero talento humano. Lo primero que ha fugado de este país son los individuos que están mejor preparados, los que más han estudiado, los que tienen inclusive estudios en el extranjero. En segundo lugar, es una emigración en la que por primera vez en nuestra historia emigran familias completas. En 1999 tuvimos una emigración que fue hacia Europa e Italia fundamentalmente, y España fundamentalmente, y que era de mujeres.
la primera gran emigración de mujeres, no faltaron hombres también, pero las mujeres podían trabajar cuidando a ancianos, en servicios domésticos, inclusive en la prostitución. Pero ahora el gran problema es que emigran familias enteras y a los niños se los envía solos por el desierto de Arizona o se los suelta desde lo alto de las murallas que separan México de Estados Unidos. El tercer evidente problema al que se enfrenta el próximo gobierno es la pobreza. Estamos viviendo una pobreza masiva, pero que no afecta a toda la población. Por el contrario, una parte de la población está con ingresos extraordinarios, le va muy bien. La gente que está dedicada al narcotráfico, la gente que está dedicada al lavado del dinero de los narcotraficantes, la gente que está metida en la política y está convirtiendo al Ecuador y a todos los recursos del país en botín, y muchos de los profesionales que están en las grandes ciudades. Me ha llamado mucho la atención que mientras yo salgo todas las mañanas a la oficina y tengo que caminar por la Mariscal y calles como la avenida Amazonas son ahora el dormitorio de gente pobre, son el sitio de la mendicidad, y uno tiene que pasar repartiendo por lo menos 25 centavos a cada uno de los vagabundos que están en la calle, para un pan, porque en Estados Unidos por lo menos cuando hay estas crisis económicas de desocupación, los gobiernos seccionales, las alcaldías, los municipios tienen bancos de comida, bancos de alimentos donde los que no tienen trabajo pueden ir a comer, por lo menos eso. Aquí no, aquí la gente se muere de hambre y lo único que hace es amortiguar el hambre olfateando pegamento que les enloquece, que les quita el hambre y que les destruye el cerebro, y se los ve en la calle aspirando el pegamento. Luego, el gobierno que llega tiene que enfrentar la desconfianza. Sabemos desde el año 2017 que los traidores son los que llegan al poder, que los oportunistas son los que son asambleístas, alcaldes, prefectos, concejales, consejeros. Sabemos que los ministros llegan al cargo, inclusive duran muy poco tiempo, y en ese poco tiempo tratan de ser fortuna. Que un año en un ministerio es tiempo suficiente para terminar ricos con un departamento en Miami. Esta desconfianza es otro de los grandes problemas que enfrenta en este momento la población de Ecuador cuando tiene que ir a las urnas. Por supuesto, frente a esto existe la esperanza y existe la ilusión. La esperanza es que todavía creemos que algo es posible hacer, y la ilusión es aquello que no es posible hacerlo, pero creemos que a lo mejor sí puede suceder. Entonces, creemos que la esperanza vendrá con un nuevo presidente, y la gente ha sembrado mucha esperanza en Rafael Correa, porque la destrucción de las carreteras debido al invierno nos hace recordar que Rafael Correa cambió el panorama vial del Ecuador, le convirtió al Ecuador en el país con las mejores carreteras de Sudamérica. De tal manera que otra vez pensamos que si regresa Correa podrá recuperar las carreteras que ahora son las más afectadas por el invierno, que ha destruido puentes, carreteras, cultivos, anegado pueblos y ciudades. La segunda cosa es que la gente piensa que con el nuevo presidente habrán mejores sueldos.
habrá más trabajo, habrá inversión social. Esto quiere decir, se mejorará la atención médica, se mejorará el seguro social, se mejorará posiblemente bonos para la tercera edad, para los discapacitados, bonos y alimentación a los estudiantes que van a los colegios y escuelas, para que por lo menos, si no pueden comer en la casa, por lo menos puedan comer en la escuela, el colegio y la universidad. Y al menos en eso los padres tengan menos preocupación y no tengan que salir a robar y matar para poder mandar con alimentos a sus hijos a la escuela, al colegio o a la universidad. Pensamos, esta esperanza nos hace creer que lo que estamos viviendo no es lo peor, que peor lo están pasando en África, que peor lo están pasando en Venezuela, que peor lo están pasando en Argentina, y que nosotros por lo menos tenemos al santo de nuestro lado, y ese santo se llama dólar, porque ya en el tiempo de los incas Dios era el sol, en el tiempo de los españoles Dios era Cristo, y en el tiempo que vivimos Dios se llama dólar. Dólar es aquel Dios con el que se puede todo. A este proceso de esperanza, que se fundamenta inclusive en la dolarización, le sigue el proceso de la ilusión. La ilusión es cómo nos manipulan los medios. Nos hacen creer en santos, en caídos del cielo, en bendecidos de Dios, que son los que van a salvar la patria, y les dan oportunidad de debatir en los canales de televisión y de hacer creer a la gente que ellos son los que el destino, los que ese destino que todos reconocemos como Dios, les ha puesto en nuestro camino para sacarnos. Y esa es una ilusión. También tenemos la ilusión de que Estados Unidos nos va a salvar. Ya nos ha salvado con el dólar. Ahora nos va a salvar de otra forma. Tal vez nos va a salvar con préstamos. Nos va a salvar enviando militares y policías para combatir a la delincuencia. Nos va a poner aquí a la DEA, a la CIA, para acabar con toda esa ola de maleantes y narcotraficantes, y nos va a librar de esta tragedia en que estamos viviendo, llamada la guerra al narcotráfico, que como toda guerra sabemos cómo empieza, pero nunca sabemos ni lo que va a costar ni cómo va a terminar, porque esa es la característica de toda guerra. Y este presidente que tenemos ahora le declaró la guerra al narcotráfico, que es el principal error que ha cometido, porque, como vuelvo a repetir, una guerra nos permite saber cómo empieza, pero nunca nos permite saber cómo puede terminar ni cuánto nos va a costar. Pensamos que si todos los latinoamericanos y todos los ecuatorianos estamos unidos, somos unión, vamos a poderlo con todo, porque si somos muchos, somos machos, y no es cierto. Un lobo hace más que una manada de ovejas. La valentía de un lobo, la audacia de un lobo es más poderosa que toda la valentía de miles de ovejas. El lobo hará correr a las ovejas y se las comerá. Entonces tenemos la ilusión de que si somos muchos, somos machos, y que vamos a ganar y que el mundo va a cambiar si es que muchos votan por un mismo individuo, y a ese individuo lo convertimos en un semidios, y ese semidios al que le damos ejércitos, dinero, todos los recursos del país y hasta la posibilidad de decidir
nuestra suerte y nuestra muerte, llevarnos a una guerra, matar a nuestros jóvenes, etcétera, etcétera, a ese le vamos a tener la ilusión de que nos va a salvar. Y finalmente tenemos la ilusión de que gracias a la pandemia, gracias a la crisis que estamos viviendo, va a aparecer un nuevo orden en el mundo, y ese nuevo orden en el mundo que protegerá tal vez mejor a la naturaleza, que protegerá mejor a los pobres, que protegerá mejor a los países subdesarrollados, que nos defenderá de las pandemias, es el que nos va a salvar. Muchas gracias.